Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos grannies. Son unos grannies de girasoles. Lo pueden utilizar para hacer diferentes proyectos. Por ejemplo, pueden hacer con esto un bolso, una cartera, una blusa, un suéter. Pueden hacer un estuche, se pueden hacer infinidad de cosas. Ya es al gusto de cada uno. Más adelante igual les voy a enseñar a hacer un proyecto con estos grannies de girasoles, por eso quería enseñarles cómo realizarlos. Estos de aquí yo los he tejido con hilo 100% algodón y he utilizado el color marrón oscuro, marrón claro, amarillo y este que es como un color crudo o hueso. Vamos a medirlos para que se hagan una idea más o menos de cuánto me miden. Me miden más o menos casi 10 centímetros. Sí, 10 por 10. Y los he tejido con un crochet de 3.5 milímetros. Este hilo que he utilizado es de 4 hebras. Me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros y yo lo tejí con uno de 3.5. También vamos a utilizar aguja lanera, una tijera y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el color marrón oscuro haciendo un anillo mágico de esta manera. La hebra más pequeña va para abajo donde comienza la hebra y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos aquí adentro, jalamos hebra, agarramos aquí y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Esas 3 cadenas van a contar como nuestro primer punto alto. Y ahora vamos a tejer 15 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3. Acá voy 14 puntos altos. Me falta el último y este sería el 15. Ahora jalamos acá esta hebra pequeña para cerrar bien el anillo mágico. Y vamos a hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadena. Y vamos a cambiar al color marrón claro. Ingresamos así y esta hebra de acá, con esta vamos a hacer 2 nuditos para que quede ahí más asegurado y ya cortamos la hebra de marrón oscuro para tejer con el marrón claro. Ahora subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y esas 3 cadenas van a contar como un punto alto y ahí mismo donde está este agujero acá que está entre los puntos altos donde hemos subido, vamos a tejer 2 puntos altos más porque con las 3 cadenas serían 3. Ya entonces ahí tejemos un punto alto sin terminar, o sea sin cerrarlo. Ya. Ahora tejemos otro punto alto, solo pasamos por 2 sin cerrar y ahora que tenemos los 3, contando con las 3 cadenas que hemos hecho primero, lo cerramos y hacemos una cadena. Y ahí hemos formado nuestro primer como pétalo, que es este de aquí. Ahora vamos a seguir aquí tejiendo y podemos aprovechar en esconder estas hebras que nos han quedado. Y nos pasamos al siguiente agujero que hay acá entre los puntos altos que hemos tejido. Hay agujeros, ¿ven? Ahí es donde vamos a tejer. Entonces nos pasamos aquí al siguiente agujero y tejemos un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, así sin cerrar, y otro más sin terminar. Y ahora sí cerramos esos 3 puntos altos juntos y hacemos una cadena y nos pasamos al siguiente agujero que es ahí entre los puntos altos. Aquí es donde estamos tejiendo. Nos pasamos al siguiente y volvemos a tejer 3 puntos altos sin cerrar, ahí solamente pasando por 2 y dejamos ahí. Ingresamos de nuevo, pasamos solamente por 2 y dejamos ahí en espera. Volvemos a ingresar ahí mismo
pasamos solamente por 2 y ahora que tenemos los 3 puntos altos, los cerramos todos juntos, hacemos una cadena y ahí formaríamos otro pétalo. Nos pasamos aquí al siguiente agujero entre los puntos altos y seguimos tejiendo así 3 puntos altos sin cerrar y al final cerramos los 3 puntos altos juntos y los cerramos con una cadena. Ahí ya están los 3 puntos altos, los cerramos juntos y hacemos una cadena. Vamos a tejer de esta manera por todos los agujeros que están entre los puntos altos y al final vamos a tener 16 de estas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, al final van a haber 16. Vamos a avanzar hasta aquí y volvemos. Aquí ya voy 15 pétalos que he tejido. Voy a tejer uno más en este agujero que sería el último. Voy a ingresar ahí haciendo mis 3 puntos altos sin cerrar para poder cerrarlos todos juntos. Ahí hice 3, los cierro juntos, hago la cadena y aquí en la tercera cadena vamos a deslizar y como vamos a hacer el cambio de color, vamos a cambiar el color amarillo y jalamos aquí el color amarillo y hacemos el punto deslizado así y vamos a hacer 2 nuditos del color amarillo con el color marrón claro. Hacemos ahí un nudito, otro más y ya cortamos porque vamos a tejer ahora con el color amarillo. Ahora aquí vamos a deslizarnos al primer agujero que tenemos aquí. Vamos a hacer ahí un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenas que van a contar como un punto alto. Ahí van 2, 3 cadenas. Y mientras vamos tejiendo podemos esconder estas hebras que han quedado ahí. Y aquí en esos mismos agujeros que están ahí entre los pétalos que hemos tejido es donde vamos a tejer. En ese mismo agujero vamos a hacer ahora 1, 2, 3 puntos altos sin cerrar y como acá tenemos las 3 cadenas serían los 4 puntos altos y los cerramos juntos y ahora hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Nos pasamos al siguiente agujero que sería este de acá y ahí tejemos 4 puntos altos sin cerrar. Ahí va 1, tejemos otro punto alto más sin cerrar, aquí el tercero sin cerrar y el cuarto punto alto sin cerrar. Ahora que tenemos ahí todos, los cerramos juntos, hacemos una, 2 cadenas y nos pasamos al siguiente agujero igual tejiendo 4 puntos altos sin cerrar. Ahí voy 2, 3 y 4. Ahora cerramos todo junto, hacemos 2 cadenas y nos seguimos pasando así a cada agujero que tenemos acá entre los pétalos que hemos hecho y al final vamos a tejer 16. Ya volvemos cuando estemos aquí. Ya tejí acá los 16 pétalos y aquí los cerré y hice 2 cadenas. Ahora me deslizo acá para hacer el cambio de color. Voy a hacer el cambio de color a este color crudo haciendo un punto deslizado y de la misma manera vamos a amarrar acá atrás el color amarillo con el color crudo haciendo 2 nuditos. Ahí 1 y 2. Vamos a cortar ahora el color amarillo porque vamos a tejer solamente con el color crudo. Vamos a subir, vamos a deslizarnos primero acá al primer agujero con un punto deslizado y subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer puntos altos dobles agarrando 2 lazadas. Ingresamos ahí en el agujero, pasamos así por 2, por 2 y por 2. Ahí ya tenemos un punto alto doble más las 4 cadenas que van a contar como un punto alto doble también. Tendríamos 2. Vamos a hacer otro más en el agujero ahí, pasando por 2, por 2 y por 2. Y ahí tendríamos 3 puntos altos dobles contando con las cadenas.
Ahora tejemos 1, 2 cadenas y en ese mismo agujero vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Ahí va uno, hacemos otro punto alto doble y el tercer punto alto doble. Entonces hemos hecho los 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y otros 3 puntos altos dobles. Ahora nos pasamos al siguiente agujero y vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente agujero y vamos a tejer 3 puntos medios altos. De esta manera, ahí va 1, 2 y 3 puntos medios altos. Nos pasamos al siguiente agujero y vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer la otra esquina, porque esta de aquí es la primera esquina de el granny, que es el cuadrado. Vamos a hacer la siguiente esquina haciendo de nuevo, agarrando 2 lazadas, porque vamos a empezar a hacer los puntos altos dobles. Ahí va 1, aquí otro punto alto doble más y el tercero. Ahí hemos hecho 3 puntos altos dobles. Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a tejer ahí mismo 3 puntos altos dobles. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos dobles. Ahí hemos formado la siguiente esquina. Ahora nos pasamos aquí al siguiente agujero y volvemos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente agujero tejemos 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3. En el siguiente agujero tejemos de nuevo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Y volvemos aquí a hacer otra esquina más, que serían los 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y 3 puntos altos dobles, para que se vuelva a formar otra esquina más acá. Y de esa manera vamos a tejer ya. Son aquí en una esquina que son 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. En el siguiente hacemos 3 puntos altos, en el siguiente 3 puntos medios altos y en el siguiente 3 puntos altos. Volvemos a formar esta esquina, que son con los 3 puntos altos dobles, 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. Volvemos a hacer 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos medios altos, 3 puntos altos y volvemos a formar acá la esquina, que son los puntos altos dobles, ¿no es cierto? Entonces ahí va 1, 2, 3, separado por 2 cadenas, 1, 2 y de nuevo 3 puntos altos dobles, 1, 2, 3. ¿Ven? Ahí hemos formado otra esquina más. Nos pasamos acá al siguiente agujero a hacer de nuevo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente, hacemos 3 puntos medios altos. Ahí van 2, 3. En el siguiente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hacemos acá la última esquina haciendo 3 puntos altos dobles. Ahí va 1, 2, 3. Lo separamos por 2 cadenas y volvemos a hacer
3 puntos altos dobles. Ahí va 1, 2, 3 y nos pasamos acá al siguiente agujero haciendo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. En el siguiente 3 puntos medios altos, 1, 2, 3 y aquí en el último agujero hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Ven? Y ahí hemos formado el cuadrado. Mira, ahora para cerrar lo que vamos a hacer, en vez de pasarnos acá directo para cerrar, vamos a dejar un poquito de hebra para poder formar un punto. Miren, jalamos así y con la aguja lanera vamos a formar acá un punto. Miren, en este punto de acá, que es el primero, contando ahí 1, 2, 3, en el cuarto, aquí, ingresamos por ahí, ¿ven? Y aquí de donde hemos salido, del punto donde hemos salido, pasamos así, para la parte de atrás, así, ¿ven? Y ahí hemos formado un punto para que no se note donde hemos cerrado. Ahora aquí vamos escondiendo un poco nuestra hebra para que no se note por la parte de atrás. Podemos aquí en la parte de atrás hacer un nudito y vamos a seguir escondiendo nuestra hebra y de ahí cortamos lo que sobra, ¿ya? Y ven, así nos quedaría nuestro granny. Miren, y este proyecto yo voy a hacer más porque de ahí vamos a hacer un proyecto que ahí se les voy a enseñar. Entonces quería que aprendan este de acá, que es un granny de girasol. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un me gusta, de dejar un comentario, de compartir el video con alguien que le pueda servir. Y si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes tutoriales. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente video.